Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. ¿Pueden escucharme? Se escucha fuerte y claro, José. Buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias por su confirmación. Hoy vamos a continuar con análisis sobre cómo debemos reaccionar frente al mercado. Ya una semana después, bueno, no es una semana, unos días después empezó una nueva semana con feriados, por supuesto, en Suiza y en Canadá, pero con algunos movimientos clave. A pesar de que existen feriados que suelen ser importantes, no son tan trascendentales como que, bueno, en Estados Unidos exista feriado o en China. Sin embargo, puede existir menor liquidez, ¿ya? Hoy vamos a hacer análisis técnico un poco sobre lo que está pasando y lo que ha pasado estos días después de los tipos de interés. Pero antes de eso, como es de costumbre, ya saben que lo primero que nosotros hacemos es revisar el calendario económico. Y como ustedes pueden observar, pues tenemos hoy noticias importantes, una decisión de tipos de interés de Australia. El dato anterior de Australia del IPC salió un dato alentador, puesto que la inflación cada vez va menguando dentro de este periodo y es por los esfuerzos de los aumentado de tipo de interés. Probablemente hoy también se aumenten los tipos, así que vamos a ver si podemos encontrar alguna posición dentro de este instrumento para a una compra de mercado, ¿no? No olvidemos que al final los tipos deberían dar mayor valor hacia las divisas. ¿Otras noticias tenemos? Pues no. En la noche no tenemos ninguna otra noticia relevante además de esta. Y en la mañana tuvimos los datos de los PMIs, algo que sí vamos a analizar, porque esto básicamente nos va a mencionar si es que el mercado americano se está recuperando como se prevé o podría existir aún el riesgo de recesión, ¿sí? Cabe destacar que en la actualidad pues tenemos el dato técnico de la recesión de Estados Unidos que nos mencionó o que estamos en un segundo periodo
técnicamente de recesión, pero bueno, en función de eso, no significa que de manera general pues la tengamos, ¿ok? Ya vamos a ver un poco más sobre eso ya a profundidad en ese tema. Bien, entonces, nos vamos al PMI. No olvidemos qué son los PMIs, ¿no? El PMI, como para que todos estemos en la misma onda, es el índice de manufactura. Este índice de manufactura, en este caso, es del sector de la producción de las materias, nos dice si es que un dato está por encima de 50, significa que el mercado le está yendo relativamente bien. Ya, por ejemplo, si nosotros tenemos ese dato que está por encima de 50, todo esto recuerdo de acá, implica que el mercado le está yendo bien. Y se llama un indicador adelantado de mercado porque refleja, o son encuestas que se reflejan la salud del mercado frente a la percepción de un gremio de empresarios, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, todo por encima de 50 va bien, todo por encima, por debajo de 50 va mal. ¿Ya? Ahora bien, no solo se ve el PMI de esa forma, sino el PMI también se ve en forma de tendencia. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos observar que el PMI está subiendo y aquí el PMI está cayendo. Entonces, cuando un PMI tiene una tendencia bajista, como la que está viendo acá, si nosotros tuviéramos un suavizamiento de una media móvil, podríamos observar que la tendencia claramente es un movimiento a la baja. Esto implica, o te da una señal de que el mercado accionario no se encuentra bien, o que no se va a encontrar bien, más bien a medida que va pasando el tiempo. ¿Ok? Entonces, los PMI siempre se ven de esa forma, por encima de 50 y en forma de tendencias, en este caso la tendencia bajista. Este, por ejemplo, fue la tendencia bajista que nos anticipaba un poco el tema del COVID y después el mercado cayó debajo de los puntos 50. Nuevamente se está repitiendo estos parámetros. El dato que tuvimos fue alentador, sin embargo, para que se indique una verdadera recuperación económica, debemos tener datos que sobrepasan este nivel para que la tendencia comience a tener un movimiento a la alza. De modo que los retrocesos que hemos estado percibiendo en el S&P 500 desde la semana pasada han sido eso, retrocesos que aún no marcan niveles fundamentales de cambio de tendencias y estos niveles pueden ocasionar pérdidas de valor en el tiempo, ¿ok? Bien, una vez explicado este tema de PMIs, vamos a bien a observar qué es lo que puede pasar en el calendario económico el día de mañana. No olviden que nosotros siempre revisamos esto para tener una perspectiva de hacia dónde puede dirigirse el mercado. Bueno, calendario económico vamos a filtrar, solo vamos a dejar únicamente las noticias más importantes, a ver si existe alguna que podría mover el mercado, a pesar que las noticias relevantes ya pasaron la semana pasada, valga la redundancia. Tenemos el PMI de Suiza, vamos a ver si tenemos otro dato, esta parte va a ser muy importante. Más que todo después del discurso de la Reserva Federal, donde se mencionaba que sí va a haber un aumento de los tipos de interés, siempre y cuando los datos económicos que salgan lo respalden. Y mañana tenemos encuestas, básicamente, de la oferta de empleo. Vamos a ver si es que existe una construcción de empleo en Estados Unidos o no. Y adicional a eso, tenemos las reservas de crudo, lo que comúnmente solemos llegar a tener. En la noche tenemos datos de PMI, en este caso de China y de Japón, algo que pues podría tener alguna implicancia en el mercado o en la sesión asiática. Mañana lo veremos. De todas formas, mañana ya saben que operamos de 8:30 a 9:30 de manera online aún debido al tema del COVID. Pero bien, hoy y mañana al menos noticias, bueno, solo salvo los tipos de interés, noticias relativamente débiles, normales, tranquilas. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo se mueve el mercado en función del análisis técnico. Bien, pues para eso vamos a abrir la plataforma de inversión. Directamente nos vamos al dólar canadiense contra el dólar americano, porque esa va a ser la divisa que en primera instancia vamos a invertir debido a los tipos de interés. ¿Sí? Vamos a hacer una actualización general de lo que puede llegar a pasar. Entonces, bien. Lo primero que ya, para las personas que están ingresando más bien, lo primero que vamos a ver es la metodología, ¿sí? De cómo generalmente nosotros hacemos operaciones.
No olviden que nosotros básicamente lo que nosotros desarrollamos es una estrategia que se fundamenta en la acción de precio. ¿Qué es la acción de precio? Básicamente es cómo el mercado se mueve en función de las gráficas, es decir, velas, tendencias, figuras de inversión, y afinamos conjuntamente con los indicadores. Los indicadores que nosotros utilizamos es el RSI, es estocástico y es el indicador de volumen. Esos indicadores nosotros los tomamos en cuenta para, en función de eso, llegar a tomar una decisión más afinada. ¿Se puede trabajar sin estos? Por supuesto que sí. Únicamente se puede trabajar con este precio de acá. Después de todo, el precio es lo más importante dentro de un segmento de inversiones. Pero nosotros hemos optado esto para tener entradas mucho más idóneas, ¿no? Bien. Una vez explicado esto, algo que sí tenemos que comenzar a observar es que el mercado, como ustedes pueden ver en esta divisa, se encuentra dentro de una lateralidad y es normal. Todas las divisas están dentro de una lateralidad. Ustedes pueden ver, aquí el mercado se encuentra bastante lateral. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque las divisas es una moneda, más bien es un instrumento que te ayuda en este caso a hacer un intercambio, ¿no? Vamos a seleccionar eliminar todas las flechas. Deben hacer intercambios y eso facilita el comercio exterior. Entonces, básicamente es la interacción de dos, en este caso, entes. En este momento sería el dólar australiano contra el dólar americano. Y ambos se mueven por sus distintos productos internos brutos. Básicamente, esa sería la explicación de por qué se mueven en función o de manera oscilatoria. Básicamente porque obedecen al PIB de cada país. Bien. Una vez señalado eso, lo primero que hacemos es trazar líneas de máximos y mínimos, como ustedes pueden observar. En este momento tenemos un punto máximo, cada máximo tiene un mínimo, eso nosotros lo llamamos punto institucional, segundo máximo, segundo mínimo, tercer máximo, tercer mínimo. ¿Bien? Tenemos puntos de máximos y mínimos, y estos puntos de máximos y mínimos básicamente nos permiten generar, en este caso, puntos institucionales. ¿Qué es un punto institucional? Un punto que se repite todo el tiempo. Es decir, el mercado sube y topa este nivel, se está repitiendo en algún punto. Por ejemplo, acá lo intentó, igual acá. El mercado acá comenzó a repetirlo en el tiempo. Ya eso se llama institucional, porque las instituciones planifican estos momentos. Como podemos observar dentro del gráfico de largo plazo, que encontramos un impulso fuerte, un retroceso, aquí hemos marcado una tendencia y el mercado actualmente está subiendo. Nos vamos al gráfico W1. Ya. En el gráfico de W1, es decir, el de la semana, observamos que el mercado está subiendo con una tendencia, se está cayendo, como ustedes pueden observar, pero ha generado ya un punto de retroceso, es decir, está intentando llegar a su línea de tendencia de largo plazo, que es el punto de acá. Seguramente hoy con los tipos de interés pueden ejercer un punto a la baja. Puede ser el punto, ¿no? En función de eso, vamos a ver en el corto plazo qué podemos llegar a tomar. Algo que puede asegurar nuestro movimiento de suba de corto plazo, al menos es la divergencia que se ha venido trabajando, ¿no? Si nosotros notamos, tenemos un movimiento acá a la baja y este movimiento ha sido estancado. ¿Cómo se llama eso? Divergencia de mercado. ¿Qué implica la divergencia? Que el movimiento deba tener un procedimiento hacia arriba. Por otro lado, estocástico también ha generado esa divergencia y tenemos un cruce o una primera entrada. No olvidemos que estocástico funciona de una mejor manera cuando el mercado se encuentra en los puntos de la sobreventa o los puntos de la sobrecompra. En este caso estamos en sobreventa, es decir, estás entre el rango 20-0, implica un movimiento en compra. El volumen, por otro lado, pues se ha mantenido constante, es decir, las transacciones se han mantenido constantes, no nos señalan ninguna debilidad en transacciones. Entonces, de momento, en el largo plazo, aún hay señales de compra. Bien, nos vamos al plazo medio, donde vamos a actualizar nuestras líneas, en este caso, de gráfico diario. ¿Listo? Señalamos las líneas de gráfico diario, y esas líneas de gráfico diario, ¿qué podemos notar? Algo súper interesante. Primero, impulso, retroceso, impulso, ¿sí ven? ¿Qué tenemos aquí?
un ligero recuperación o retroceso de una tendencia bajista, pero que cada vez le cuesta más subir. ¿Sí? Ya voy a aclarar un poco para que vean las velas. Cada vez le cuesta más y más subir a este instrumento. ¿Sí ven? Tiene mechas de debilidad, velas peonzas, otra vez una doji, sube el precio, pero ya con mucha debilidad. Pues probablemente esto en el plazo medio tiende a tener una tendencia bajista. Bien, entonces es algo que puede resultar interesante. Después de todo, no olviden lo que pasó la semana pasada. Subieron los tipos de interés, pero eso igual ocasiona que el mercado accionario despunte y las divisas caigan de valor. ¿Podría llegar a pasar algo así el día de hoy? ¿Se suben los tipos de interés? Sí, pero tal vez eso no le afecta de igual forma al dólar australiano. Después de todo, el IPC se está aplacando. Probablemente el dólar americano tienda a apreciarse. Ahora, aún no lo sabemos. Vamos a ver qué es lo que sucede con el RSI. Lo que sí podemos decir es que cada vez es más difícil que este precio suba. Es muy complicado el precio, más bien tiene una tendencia a la baja antes de subir. RSI estocástico llegando a los puntos de sobrecompra, aún no llega en su totalidad, pero está subiendo, aún no topa. Por otro lado, estos niveles de acá, ya vamos a ver, aparentemente estamos dentro de una divergencia y los volúmenes comienzan a caer en el corto plazo, en el medio plazo. Teníamos volúmenes altos, cada vez son menos altos, comienzan a disminuir y esto puede ocasionar que el mercado pues termine cayendo. Vamos al gráfico de H4 y en el gráfico de H4 tenemos nuestras primeras pistas de que esto podría desplomarse el día de hoy debido a, observemos, bien, movimiento en suba de precio y movimiento en divergencia. Si ven aquí hay una ligera caída, incluso está trabado. ¿Qué podría señalar esto? Que el mercado se desplome. ¿Hasta dónde? Al menos hasta la línea de tendencia, será lógico, ¿no? Después de esto podría ir hasta acá, luego acá, acá, acá. Bueno, ya saben cómo funciona la tendencia. Y tenemos nuestra primera señal de estocástico. Primera entrada en el nivel más alto nos señala una venta en este punto, en el punto de la sobrecompra. Ya saben que la sobrecompra termina diluyendo a una caída de precio. De modo que existe una probabilidad de que esto termine desplazándose el día de hoy a la baja. Pero ustedes dirán, pero mira, el tipo de interés va a subir. ¿Cómo es que esto se va a desplazar o va a caer? Sucede que cada vez el tema de la inflación va menguándose. Y esto es a los tipos de interés pasados. Entonces, todo eso ya se ha venido descontando durante todo este tiempo. Y como ya se está descontando durante todo este tiempo, ¿qué hace el mercado? El mercado tiene que corregir en algún punto. Es decir, no puede solo subir o no puede solo caer. Tiene que corregir. Entonces, probablemente esto sea una posición de corrección con resultados bastante interesantes. Por otro lado, de momento ya tenemos nuestra decisión. Es una decisión en venta. Vamos a ver si podemos afinar nuestra entrada nada más. Vamos a revisar este volumen. ¿A qué tipo de vela obedece? Si ven que es el volumen que más transacciones tiene. Y en efecto, es el volumen. Es de... No, es el de acá. Es el volumen de una vela de cambio de tendencia. Miren, este volumen de acá favorece a este movimiento de cambio de tendencia. Probablemente esto sea un movimiento de caída de precio. Entonces, vamos a ver cómo nos va en el corto plazo. Figura de H1. La figura de H1 está bastante sólida. Aparenta, esta parte es interesante, aparenta una continuidad de precio. ¿Sí ven? Tenemos bandera de mercado. Entonces aquí es donde algunos traders suelen fallar. Dicen, no, mira, impulso, retroceso, impulso y retroceso. Tiene una bandera. Entonces esto va a subir, tiene que subir. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? El problema, sí, en efecto es una bandera, está bien ubicada. El problema de todo esto es que el mercado en el largo plazo ya te está diciendo que quiere caerse. ¿Ok? Entonces esta bandera podría ser una bandera falsa de mercado. ¿Ya? Entonces es lo que nosotros a veces solemos llamar como figuras falsas. Una figura que sí te dice que va a continuar, pero en vez de continuar cae. O una figura que te dice que va a cambiar, pero en vez de cambiar continúa. ¿Ya? Son figuras falsas. ¿Cómo poder identificarlas? Primero, con las temporalidades más altas.
Si las temporalidades más altas te dicen que el mercado va hacia un lado y este precio te dice que va hacia otro, entonces es una mala señal. Por otro lado, también tienes que percatarte por el volumen y por los otros indicadores. Por ejemplo, si nosotros notamos, en el corto plazo tenemos un volumen que se disparó y ese volumen obedece a una vela roja o una vela en venta, que implica que hay cada vez posiciones más bajistas en este precio, cada vez están más a la baja. Y por último, si nosotros notamos, si fuese una bandera o un movimiento a la alza, tuviéramos señales a la compra, por ejemplo, el de acá. Aquí hay una señal clara a la compra, donde el mercado subió. Pero no hay señales de compra, más bien hay señales de indecisión. De 20 a 80 no te dicen que va a subir. De 30 a 70 no hay divergencia, ni te dice que va a subir. Entonces no hay señales como tal. Probablemente esto se refleje como un mercado a la venta. Vamos a arriesgarnos, vamos a dejar marcado el triángulo, eso sí, para tomarlo como retroalimentación de los días posteriores que vamos a seguir operando este par. Después de todo, no olviden que este par va a comenzar a reaccionar. Bueno, desde ahora podría reaccionar, pero la noticia es a las 11:30 de la noche. Entonces, únicamente lo que vamos a hacer es operar y dejar que esto continúe su trayectoria. A manera de swing, ¿no? Vamos a vender. Bien, acerco un poco el instrumento. Tenemos un rechazo en ese nivel. Vamos a vender el instrumento, a ver cómo nos va. Ya saben que ustedes deben colocar el lotaje sugerido, dependiendo de cuáles ustedes, qué instrumentos, pues, o qué volumen de operaciones pueden llegar a tener. Bien, he generado una operación en venta. No olviden que todas nuestras operaciones son operaciones en cuenta real. Ustedes, dependiendo de en qué fase de estudio se encuentren, pues aún puede ser en demo, un real. No olviden que si quieren pasar a cuentas fondeadas real, deben tener al menos una práctica en cuenta demo para que vayan siguiendo el ritmo del análisis y no vayamos teniendo confusiones. Colocamos stop loss y take profit. Lógicamente, el primer stop loss deberíamos esperar que tope la tendencia. Este nivel de acá debería ser nuestro take profit. Y ahí les voy a pasar los parámetros para que ustedes puedan tenerlo. Y el stop loss debería, inicialmente el de acá, ¿no? O sea, topar el techo. Pero bueno, el mercado no es así de perfecto, no es que va a llegar acá. Este sería un buen stop loss, este nivel de acá. Porque con eso sí estaríamos afirmando que existe la bandera como tal, ¿no? Sería una afirmación correcta. Nos aseguramos que el parámetro sea un parámetro 1 a 1, 52,40, 53,40. Bajamos un poco más, 50,20. Y esto bajamos un poquito más para asegurar más ganancias. Y 52, 53,80. Con eso básicamente tenemos nuestra primera entrada de la noche. Les envío los parámetros para que puedan colocar stop loss y take profit como los tengo yo, ¿no? Deme un tantito. Perfecto. Bien, de momento estamos teniendo una pequeña ganancia. No olviden que esto es, si es que fuera scalping, ya lo hubiéramos cerrado o intentar cerrar. Pero pues hay que esperar. No olviden que ahorita estamos luchando entre las comisiones. Más, menos comisión, se gana, se pierde un poquito. Estos son comisiones, no hay que alarmarse. Hay que ver que el mercado continúe su procedimiento y en función de eso esperar. Bien, me pidieron de manera especial analizar el dólar contra el dólar canadiense. Vamos a analizar ese instrumento, pero sin antes mencionarles que estamos en feriado en Canadá. ¿Qué significa eso? Como estamos en feriado en Canadá, el mercado se estanca, como pueden ver. Bien, de todas formas vamos a analizar porque mañana podremos hacer un buen boom. Aprovechando el feriado a ver si podemos ingresar en el instrumento, ¿no? Borramos las líneas de operaciones que hemos hecho con anterioridad y nuevamente nos vamos a la figura de largo plazo, como ustedes ya saben, líneas de máximos y mínimos, luego al semanal y en gráfico semanal que se puede apreciar una tendencia, como puedes observar, ya tenemos la tendencia marcada. Después nos vamos al gráfico diario y en el gráfico diario
aquí las cosas comienzan a ponerse bastante interesantes. Cerremos este estocástico. Y primer punto, nosotros notamos el mercado está divergente. Primera señal, bien. Caída de precio, ¿sí? Y aquí ligero estancamiento. Entonces, divergencia, primera divergencia, que podría reaccionar a la alza. Segundo movimiento interesante, estocástico. Estocástico justo dando la señal en el punto de la sobreventa, que implica una compra. Esto para arriba y esto para arriba. Segunda señal de compra. Velas. Nosotros ampliamos. Tenemos velas martillo, que implica un cambio de tendencia, perdón, un retroceso. Y la más importante es esta de aquí, vela envolvente. ¿Qué implica esta vela? Que el mercado envuelve la anterior, o esta vela envuelve para esto terminar subiendo. Mira, cada vez tenemos más señales a la compra, ¿no? Por otro lado, volumen. Bueno, inicialmente hoy no va a haber mucho volumen porque estamos en feriado y es horario asiático, entonces no va a haber volumen. Pero, ¿qué podemos denotar? Si nosotros observamos que el mercado ha tenido, se ha mantenido en sus volúmenes normales, ¿no? O sea, no ha caído ni ha comprado, sino se ha mantenido en estos volúmenes. De momento, esto puede ser una compra. Tenemos todas las señales para comprar. Vámonos a H4. En H4 se puede dilucidar mejor la divergencia, ¿no? Como decía, caída de precio, movimiento estancado. La primera señal de compra ya se nos fue dado, fue en este punto, como pueden observar, en este nivel, ya se dio la primera señal. Y actualmente lo que está es luchando con su punto anterior. Es decir, te llega a romper esto, pues lo probable es, lo lógico es que suba acá y llegue a subir un poco más de techo en techo. Debido a que la figura de corto plazo, largo plazo, pues genera un movimiento a la alza, yo creería que podríamos ingresar en esta paridad con un volumen bajo, debido a que aún no hay mercado, no hay volumen, no hay suficientes lotajes dentro del mercado para operar a mayor riesgo, pero podríamos sacar una buena tajada. Vamos a arriesgarnos un poco. Vamos a comprar el mercado. Acabo de comprar en este caso el instrumento y la perspectiva lógicamente es que esto llegue a subir, ¿no? A manera de tendencia. Lógicamente se vaya acá, sí, que es un punto de entrada anterior. De hecho, siempre llegamos a ese punto de entrada cada vez que compramos. Puede ser, también puede ser este nivel de aquí, el nivel de acá, puede ser interesante. Quisiera que el mercado comience a tener mayor ciclicidad para por fin someternos en esta onda, pero pues, no nos está dando la ventaja, al menos aún, ¿no? Bien, vamos a colocar el primer take profit a este nivel y ahí vamos a ir ajustándolo. Y stop loss vamos a colocarlo lógicamente en la base. Verificamos que es un parámetro 1 a 1. A 1 es eso, ahí sí que es un parámetro 1 a 1. Y vamos viendo cómo el mercado se mueve. Bien. Como dije, esta jugada va a ser un poco más riesgosa porque no hay volumen de transacción. Sí, es un poco más riesgosa. No hay volumen de transacción, pero eso no significa que vayamos a perderla, ¿no? Hoy, al menos hoy, no tengan expectativas, porque no hay volumen, está en feriado, estamos en mercado asiático. Mañana, en mercado americano, después de la oferta de empleo, seguramente esto se valorará. Entonces, cuidado. Pablo me dice, profesor, buenas noches, pero estocástico está llegando al nivel de sobrecompra. ¿Seguro es una compra? Sí, no te olvides algo de estocástico. El estocástico, antes de pasar a los parámetros, con Pablo, el estocástico que llega al nivel de sobrecompra no significa que se deba vender, ¿ok? Ya, el nivel de sobrecompra significa que el instrumento se está sobrecomprando. Eso significa. ¿Cuándo significa que se deba vender? Cuando exista este cruce, ¿ya? Cuando exista ese cruce en el nivel de sobrecompra, ahí no se debería vender, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Cuando exista ese cruce como tal, ¿sí? Ahora, que llegue a ese nivel no implica nuevamente que pueda pasar, porque el estocástico te puede jugar esto. Llega a este nivel,
se traba en este nivel, ya te voy a enseñar ejemplos, y después en vez de cruzarse, sube más, así, y el mercado sigue subiendo. Entonces, uno siempre debe preocuparse cuando existen los cruces. Ahí es el problema. Cuando existen estos cruces, y te voy a dar un ejemplo. Mira, por ejemplo, acá. Vamos a ver un ejemplo de compra o de venta. Ya, mira. Por ejemplo, en estos niveles. Entonces, mira, aquí estuvo llegando, más o menos por acá. Aparentemente dices, bueno, está llegando, de gana voy a comprar. No, no es cierto. El mercado se estanca o se queda en esos puntos y arriba hace el cruce, por decirlo así. Es decir, aún queda movimiento al alza. Entonces, tu señal realmente es el cruce. ¿Ya? Por eso nosotros siempre mencionamos o siempre entramos con el cruce. Por ejemplo, aquí hubo un cruce. ¿Ya? Ahora, de que esto pueda llegar a subir hasta acá, ahí sí es completamente discutible. O sea, y ahí está en lo cierto. El mercado no va a llegar hasta acá. Es imposible que llegue hasta ese nivel. ¿Ya? Porque estamos llegando a niveles de sobrecompra. Entonces, es un nivel muy lejano. Ahí sí estaría justificado realmente. Pero si decimos que va a llegar apenas al techo, donde ya ha venido tocando anteriores veces, o sea, la probabilidad es que sí lo haga, ¿sí? Y que justo en el techo rebote y el estocástico haga un cruce. Entonces ahí la señal se convertiría en una señal de venta en el corto plazo. ¿Sí? Eso, estimado Pablo. No sé si quedó claro este tema. Les envío el parámetro 2. Aparentemente ya tenemos unos pequeños profits. De todas maneras, parámetro 2. De todas formas, no es nuestro objetivo este pequeño scalping. Practicar. Bien. El mercado hoy muy lateral. Bien. Vamos a esperar que nos vaya, cómo nos va mañana en la mañana. Así que no se preocupe en este instrumento. Vámonos al petróleo y comenzamos a cerrar esta sesión bastante corta. El mercado, como pueden ver, está quieto, esperando los tipos de interés casi a la medianoche, pero vamos a dejar la expectativa del crudo, a ver qué es lo que ha estado pasando. Después de todo, el crudo ya nos ha dado todas las señales que nosotros hemos estado esperando, pero hoy ha hecho algo súper interesante, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer un refresh de lo que ha estado pasando con el crudo. El crudo, o el petróleo, o el WTI, como le saben decir, ¿no? Movimiento al alza, y aquí se ha estado trabando. Después de que subió tipos de interés, nuestra expectativa era que el mercado vaya hasta los $90, ¿sí? Entonces nosotros habíamos hecho una operación, generar algunas ganancias, y hasta ahí, pare de contar. Como el mercado no rompió el nivel que estábamos esperando, nos comenzamos a basar bajo el hombro, cabeza, hombro de este nivel. Y el mercado subió con fuerza. De hecho, llegó hasta los 100,50, que era nuestro objetivo, que dijimos que si es que lo quebranta, esto se va para otro lado. Pero no lo quebrantó, sino tocó la línea de cuello, como pueden observar en los 100, y rebotó con fuerza. Algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque otra vez estamos en la línea del hombro. Entonces, el hombro, cabeza, hombro no ha sido descartado aún. Tenemos un hombro, una cabeza y un hombro. Lo que está ahorita es actualizándose, ¿no? Entonces, esta línea de aquí, esta flecha, perdón, ya no está aquí. Tiene que tratar de moverla más para el centro. ¿Ya? Entonces, ahorita el petróleo está perdido en este rango. De este rango hay que tener mucho cuidado. El rango de entre los 100 y $93 es un rango peligroso. Porque si ven que es como que topa, rechaza, cae, topa, rechaza, cae, topa, rechaza, cae. Entonces, constantemente está rechazando. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a concluir? De llegar a quebrantar ese nivel de $93, que aparente tiene una bandera, como pueden observar, esto debería desplomarse hasta los $90 y tocar su línea de tendencia. Y se descartaría el hombro, cabeza, hombro. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver el día de mañana, porque de momento no nos está dando la señal idónea.
aún no rompe la cobertura, aún no rompe ese punto. Y lo mejor es esperar una ruptura, porque si está en los $90, eso sería bastante interesante para que nosotros podamos ejercer un punto en compra o un punto a 85. Entonces ahí nuestro cálculo sería hasta los $85, que sería nuestra expectativa. Entonces esperemos un ratito el crudo va a dar buena rentabilidad, pero esperemos que rompa este hombro, cabeza a hombro, que nos ha venido jugando desde la semana pasada. ¿Ok? Aquí hay una pregunta, vamos a abrirla. Ah, no, no era una pregunta, era un ingreso que estaba ingresando un compañero. Bien, entonces esperemos que el crudo rompa este nivel, y una vez que rompa este nivel, ahí sí, comenzamos a tradear, ¿sí? Entonces es importante que nos diga qué hacer nuevamente, ¿no? Aparente está cayendo, pero bien, está en el corto plazo. Seguimos, es más, seguimos en la misma figura. Puede caer hasta los 92,50, seguirá la misma figura. Debemos esperar que el mercado rompa el hombro, cabeza, hombro. De llegar a hacer eso, comenzamos el shorteo, es decir, la venta como tal. ¿Ok? Entonces, eso respecto al crudo. Hoy hemos hecho 2 operaciones, las 2 de momento están en ganancias. Por favor, ¿quién siguió las operaciones? ¿Todos siguieron? ¿Alguien no siguió? ¿Alguien siguió? Confirmen quién siguió la operación más bien. Gracias, Buenas Eliana. noches. Buenas noches, profe. Yo seguí la operación. En buena hora. Bien, gracias, Estefanía, Leonardo, Norbelis, Leo también, Leo por 2, Fred, chévere. Bueno, muy bien, vamos con todo. Bien, esperemos la operación como tal. No olviden lo que siempre les digo, ajustar stop loss, asegurar ganancias. Ahora no, porque no estamos haciendo scalping. Seguramente después sí lo haremos. De momento vamos a quedar hasta aquí. Sí, mis estimados inversionistas, espero que esta sesión les haya gustado muchísimo. Hasta la medianoche tenemos los tipos de interés. Veamos cómo nos va. Y mañana en la mañana nos reunimos para seguir invirtiendo bajo análisis técnico y fundamental. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho y como siempre, analicen y estudien el mercado, que es muy rentable para todos. Hasta la próxima. Buenas noches con todos. Gracias, José. Gracias, profe. Gracias.